Almohadilla la independencia de las colonias españolas en América. Un viaje a la libertad. Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast que explora los momentos cruciales que han moldeado nuestro mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo para desentrañar uno de los capítulos más trascendentales de la historia del continente americano: la independencia de las colonias españolas. Un proceso complejo y multifacético que transformó radicalmente el mapa político y social de una vasta región, dando origen a las naciones que hoy conocemos. Almohadilla, el contexto pre-independentista. Para comprender la magnitud de este proceso, es fundamental situarnos en el contexto de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Las colonias españolas en América, ricas en recursos naturales y con una sociedad estratificada, se encontraban bajo el férreo control de la metrópoli. Sin embargo, diversas corrientes ideológicas y eventos externos comenzaron a sembrar las semillas de la disidencia. Almohadilla, las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, implementadas por la corona española a partir de mediados del siglo XVIII, buscaban modernizar la administración colonial, aumentar la recaudación fiscal y fortalecer el control sobre sus territorios de ultramar. Si bien algunas de estas reformas tuvieron efectos positivos en la economía, también generaron un profundo descontento entre los criollos, descendientes de españoles nacidos en América. Se les excluyó de puestos clave en la administración y se les impusieron nuevas cargas fiscales, lo que alimentó un creciente sentimiento de agravio y una conciencia de identidad propia, distinta a la peninsular. Almohadilla, la influencia de la Ilustración y las revoluciones atlánticas. Las ideas de la Ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad y la igualdad, cruzaron el Atlántico e influyeron en las élites criollas. Pensadores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, cuyas obras circulaban clandestinamente, inspiraron la crítica al absolutismo monárquico y al sistema colonial. A esto se sumaron los ejemplos de la Revolución Americana, 1776, y la Revolución Francesa, 1789, que demostraron la posibilidad de romper con el orden establecido y establecer gobiernos basados en principios republicanos y de soberanía popular. Estos eventos, aunque distantes, resonaron profundamente en América, ofreciendo modelos y esperanzas de un futuro diferente. Almohadilla, la invasión napoleónica de España. El detonante final para el inicio de los movimientos independentistas fue la invasión napoleónica de España en 1808. La abdicación de Fernando VII y la imposición de José Bonaparte como rey generaron un vacío de poder y una crisis de legitimidad en la metrópoli. En América la reacción fue diversa. Mientras algunos se mantuvieron leales a la corona, otros vieron la oportunidad de establecer juntas de gobierno autónomas, argumentando que la soberanía había revertido al pueblo en ausencia del monarca legítimo. Este fue el punto de no retorno, el inicio de una década de guerras y transformaciones. Almohadilla, el proceso independentista, fases y protagonistas. El camino hacia la independencia no fue uniforme ni lineal. Se desarrolló en diferentes fases y con características particulares en cada región, liderado por figuras carismáticas que se convirtieron en los padres fundadores de las nuevas naciones. Almohadilla, primera fase, 1808 a 1814, las juntas y la resistencia. Tras la invasión napoleónica surgieron juntas de gobierno en las principales ciudades americanas como Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago. Inicialmente, estas juntas juraron lealtad a Fernando VII, pero en la práctica comenzaron a ejercer una autonomía cada vez mayor. España, sumida en su propia guerra contra Napoleón, tuvo dificultades para controlar la situación. Sin embargo, la reacción realista fue fuerte, y muchos de estos primeros intentos independentistas fueron sofocados. Figuras como Simón Bolívar en Venezuela y José de San Martín en el Río de la Plata comenzaron a destacarse en esta etapa, aunque sus movimientos aún no habían alcanzado su máximo impulso. Almohadilla, segunda fase, 1814 a 1824, las campañas militares y la consolidación. Con la restauración de Fernando VII en el trono español en 1814, la corona intentó reimponer su autoridad de manera más enérgica. Esto llevó a una intensificación de los conflictos y al inicio de las grandes campañas militares que sellarían la independencia. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, lideró la campaña del norte, liberando Nueva Granada, actual Colombia, Venezuela y Ecuador.
José de San Martín, el libertador del sur, cruzó los Andes y liberó Chile y Perú. Ambos líderes se encontraron en Guayaquil en 1822, en un encuentro histórico cuyas implicaciones aún son objeto de debate. La batalla de Ayacucho en 1824, en Perú, marcó el fin de la dominación española en Sudamérica. Almohadilla, 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 la independencia de México y Centroamérica. El proceso independentista en México tuvo características distintas. Inicialmente fue un movimiento popular liderado por sacerdotes como Miguel Hidalgo y José María Morelos, que buscaban profundas reformas sociales. Estos movimientos fueron brutalmente reprimidos. Posteriormente, la independencia fue consumada por Agustín de Iturbide en 1821, quien, temiendo las reformas liberales en España, pactó con las élites conservadoras para establecer un imperio. Centroamérica, por su parte, declaró su independencia de España en 1821 y se unió brevemente al Imperio Mexicano para luego formar las Provincias Unidas del Centro de América. Almohadilla, almohadilla, consecuencias de la independencia. La independencia de las colonias españolas tuvo un impacto profundo y duradero en todos los ámbitos: político, social, económico y cultural. Almohadilla, 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 fragmentación política y guerras civiles. Uno de los resultados más inmediatos fue la fragmentación del vasto imperio español en numerosas repúblicas independientes. A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde las colonias se unieron en una federación, en Hispanoamérica prevalecieron los regionalismos y las rivalidades. Esto llevó a décadas de inestabilidad política, guerras civiles y conflictos fronterizos entre las nuevas naciones. El sueño bolivariano de una gran Colombia unida, por ejemplo, se desvaneció rápidamente. Almohadilla, 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 cambios sociales y económicos. Si bien la independencia trajo consigo la abolición de la esclavitud en muchos lugares y la igualdad legal para todos los ciudadanos, las estructuras sociales coloniales no desaparecieron de la noche a la mañana. Las élites criollas reemplazaron a los peninsulares en el poder, pero las grandes masas indígenas y mestizas continuaron marginadas. Económicamente, las nuevas naciones se abrieron al comercio mundial, pero también se endeudaron con potencias extranjeras, lo que generó nuevas formas de dependencia. Almohadilla, almohadilla, legado y desafíos actuales. El legado de la independencia es complejo y sigue siendo objeto de debate. Por un lado, significó la emancipación de un yugo colonial y el nacimiento de naciones soberanas. Por otro, dejó un continente marcado por la inestabilidad, la desigualdad y la búsqueda constante de una identidad propia. Los desafíos de construir democracias estables, reducir la desigualdad y consolidar la integración regional son herencias directas de este proceso histórico. La independencia de las colonias españolas en América fue un crisol de ideas, batallas y sacrificios que redefinió el destino de un continente. Un proceso que, a pesar de sus complejidades y contradicciones, sentó las bases para la construcción de las naciones latinoamericanas. En Ecos de la Historia esperamos haberles brindado una visión clara y concisa de este apasionante capítulo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega.